El punto de partida de hoy es la historia de una grieta. Es la historia de cómo una certeza, una que parece sólida como una roca, puede empezar a fisurarse por algo tan pequeño como un simple murmullo. El protagonista de las fuentes que analizamos se llama Daniel, y su mundo, desde que tiene memoria, es un templo, un lugar donde la salvación tiene un nombre propio, Joaquín. Toda su vida se ha regido por una regla no escrita, pero omnipresente. No lo cuestiones, acéptalo. Hoy vamos a adentrarnos en ese viaje desde esa aceptación ciega hasta el momento en que se atreve a formular la primera pregunta que lo puede cambiar todo. Y fíjate que ese tipo de entornos son más comunes de lo que uno podría pensar. Podemos imaginarlo como una burbuja perfectamente sellada. Y para que no se rompa, necesita dos cosas. Primero, un centro de gravedad muy, muy fuerte. Una figura que es la fuente de toda verdad. En este caso, Joaquín. Y segundo, y esto es lo más importante, una regla de oro. Está prohibido pinchar esa burbuja con preguntas. No es autoritarismo por capricho, es un mecanismo de supervivencia. Si tú permites el cuestionamiento, la narrativa unificada se empieza a deshilachar. Y en esa burbuja, con esas reglas, es donde creció Daniel. Una burbuja de respuestas ya dadas, sí, donde las preguntas ni siquiera se conciben. Y lo fascinante de la historia es que lo que comienza a generar esa primera fisura no es un terremoto, no es un escándalo público, es algo casi insignificante. La fuente lo llama el murmullo de la duda. Daniel está en el templo, termina un servicio y escucha por casualidad a dos ancianos. Estaban hablando en voz muy, muy baja. Apenas capta un fragmento de la conversación. Uno dice, ¿supiste del juicio? Y el otro responde, sí, y de los otros testimonios también. Y ya, eso es todo. Pero una palabra se le queda grabada. Testimonios. Exacto, solo esa palabra. La fuente dice que le quedó retumbando como campana. En un universo donde solo existía una voz oficial, una sola historia, la de Joaquín, de repente la palabra testimonio sugiere, pues que hay otras. Claro. No es una prueba de nada. Es mucho más sutil y, por eso mismo, más potente. Un murmullo no te da información, te crea una duda. La burbuja de Daniel se mantenía porque la narrativa era completa, sin fisuras, sin cabos sueltos. Pero esa palabra, testimonios, es como encontrar un hilo suelto en un tapiz que parecía perfecto. De repente te das cuenta de que hay algo más allá del dibujo que te han mostrado. Sugiere que hay gente con sus propias historias, sus propias experiencias, cuyas voces no se escuchan desde el altar. O sea, es la primera evidencia de que su realidad controlada podría no ser la única realidad que existe. Y esa astilla mental, esa palabra rebotando en su cabeza, lo obliga a hacer algo. ¿Qué hace con ella? La fuente es muy clara en esto. Su reacción no es de enojo, no es de rebeldía. Se describe como un hambre de verdad. No quiere destruir, quiere entender. Y esa hambre lo lleva a buscar fuera de la burbuja por primera vez. Busca documentos, entrevistas y, lo más importante, busca a esos otros testimonios. Personas que ya no están en el templo. Es interesante el método que usa, ¿no? No se va a un extremo ni al otro. Busca documentos que apelan a la razón, a los hechos fríos, pero también busca a las personas, a la experiencia humana, la emoción. Y esa combinación, es una bomba de tiempo para cualquier sistema cerrado de creencias. Y la descripción que nos da la fuente del estado de estas personas es demolidora. Dice que se encuentra con hombres y mujeres que hablaban temblando, algunos llorando, otros enojados. Es todo el espectro del dolor humano. Y a pesar de que cada uno cuenta su historia con una emoción distinta, la fuente dice que todos, de una forma u otra, llegaban a la misma conclusión. A una frase que lo resume todo. Nos prometieron cielo y nos dieron silencio. ¡Qué frase tan dura! El silencio. No dice que les dieron castigo o mentiras, sino silencio. Sí, justo eso. ¿Qué es lo tan devastador del silencio en este contexto? Y es que el silencio es un vacío. La promesa era el cielo, una narrativa de salvación, de respuestas, de consuelo. Es el propósito de todo el sistema. Pero cuando estas personas tuvieron crisis, dudas o dolor, y acudieron a ese sistema, a Joaquín, en busca de ese cielo, la respuesta fue la nada.
El silencio implica indiferencia. Implica que tu sufrimiento no importa lo suficiente. Implica que tu voz es una molestia que debe ser ignorada. Es peor que un no, porque un no al menos es una respuesta. El silencio es la invalidación total. Es el vacío donde se suponía que debía estar Dios, o la salvación, o Joaquín. Para alguien que ha entregado su vida a esa promesa, descubrir ese vacío es aterrador. Claro, es el abandono absoluto. Y para Daniel, que viene de un mundo de certezas teóricas, de doctrina, enfrentarse a este dolor humano tan crudo, tan real, debe haber sido un shock brutal. Pero su búsqueda no se queda ahí. El dolor de la gente podría con mucho esfuerzo justificarse como pruebas de fe o, no sé, fallas humanas. Pero él sigue tirando de ese hilo que encontró y se mete con los documentos, con la estructura misma. Y ahí es cuando encuentra algo que es, de alguna forma, todavía más demoledor. Aquí es donde la cosa se pone estructural. Ya no es sobre el sufrimiento de unos pocos, sino sobre los cimientos mismos del edificio. Divina que le enseñaron como perfecta, eterna e inmutable, en realidad ha cambiado. Y no poco, ha cambiado significativamente a lo largo de los años, adaptándose convenientemente con cada nuevo líder del grupo. Lo que era verdad sagrada e incuestionable con un líder, se modificaba, se contradecía o simplemente se descartaba con el siguiente. O sea, es como si el código fuente del sistema estuviera lleno de parches y versiones, pero a él se lo vendieron como una pieza de software divina y perfecta. Y esto lo deja frente a una pregunta que lo parte en dos. La fuente dice que se pregunta a sí mismo, ¿esto es revelación o es estrategia? Y esa pregunta lo cambia todo, porque si es estrategia, el juego es completamente diferente. Es que le quita todo el piso, toda la autoridad espiritual al sistema. La idea misma de revelación divina se basa en que es una verdad que viene de afuera, que es perfecta y no está sujeta a los caprichos humanos, ¿cierto? La verdad de Dios no cambia cada vez que cambia el gerente, no. Si la doctrina se ajusta al líder de turno, entonces no es divina, es humana. Y la palabra estrategia es la dinamita. Una revelación se recibe con humildad. Una estrategia se diseña con un objetivo. Implica planificación, intenciones terrenales, control, poder, dinero, relevancia. Convierte algo que era sagrado en algo profundamente político casi, corporativo. Para un creyente honesto como Daniel, es darse cuenta de que quizás ha estado adorando no a Dios, sino a un plan de negocios muy bien ejecutado. Es una traición a un nivel fundamental. Como dices, el dolor de la gente es una cosa, pero esto ataca la raíz. Y esta acumulación de golpes, el murmullo, los testimonios temblando, la frase sobre el silencio y ahora la doctrina que cambia como el clima, lo lleva a un lugar mental al que juró nunca ir. Lo lleva al borde del abismo. Es el momento en que, por primera vez, se atreve a hacerse lo que la fuente llama la pregunta prohibida. El punto de no retorno. La pregunta que se formula es, ¿y si todo esto es un mito cuidadosamente construido? Fíjate en la precisión de esas palabras. No se pregunta, ¿y si es una mentira? Una mentira puede ser simple, burda, pero un mito cuidadosamente construido, eso es otra cosa. Habla de una obra de arquitectura, de una narrativa compleja, elaborada, con un propósito, con artesanos detrás. Sugiere capas y capas de historias, símbolos, rituales, reglas, todo diseñado para crear una realidad que sea coherente, convincente y, sobre todo, que mantenga a la gente dentro. Es admitir la posibilidad de que lo que él creía que era la realidad fundamental del universo, en realidad es una pieza de ingeniería social. Pero, a ver, ¿es realmente la pregunta la que es prohibida? ¿O es la respuesta honesta lo que el sistema no puede tolerar? Porque uno puede preguntar, siempre y cuando llegue a la conclusión correcta, ¿no? Esa es una distinción genial. Tienes toda la razón. La pregunta es el gatillo, pero es la posibilidad de una respuesta no autorizada lo que es verdaderamente prohibido. Un sistema como este puede tolerar dudas, siempre que se resuelvan volviendo al redín. La pregunta de Daniel es prohibida porque él ya no está buscando la respuesta dentro del sistema.
Está dispuesto a aceptar una respuesta que venga de fuera, una que podría desmantelar todo. Y todos tenemos preguntas prohibidas en algún aspecto de nuestras vidas, ¿no? Esa única pregunta sobre tu carrera, tu relación o tus creencias que sabes que si la haces en voz alta y la respondes con honestidad, podría cambiarlo todo. Daniel finalmente llegó a esa pregunta. Es el acto final de desobediencia, no solo espiritual, sino intelectual. Es él afirmando su propia conciencia por encima de la autoridad externa. Y una vez que haces eso, ya no hay vuelta atrás. No puedes despreguntar algo así. Es increíble pensar que todo este derrumbe interno, empezó con una sola palabra: testimonios, susurrada entre dos ancianos. Esa palabra fue la semilla que germinó en un hambre de verdad. Lo llevó a través del dolor de otros y de los fríos datos en documentos. Y lo condujo a ese descubrimiento brutal, que la revelación divina parecía más bien una estrategia humana. Y todo eso culmina en esa pregunta final sobre un mito cuidadosamente construido. Es el viaje completo desde el acéptalo que le impusieron hasta un «y sí» que nace de lo más profundo de él. Y lo más potente es que la fuente nos deja justo ahí, en el borde del precipicio. Nos deja con la pregunta, no con la respuesta. El final de esta historia no es una nueva certeza, sino el nacimiento de la duda como una forma de vida. El verdadero final no es lo que Daniel decide creer al día siguiente, sino el hecho de que por primera vez él es quien va a decidir. Ha dejado de ser un simple receptor de la verdad para convertirse en un buscador activo de ella. Y ese es un cambio irreversible. Totalmente. Y nos deja con una idea que resuena mucho más allá de la historia de Daniel y su templo. Si tomamos en serio su pregunta final, esa sobre el mito cuidadosamente construido, Nos obliga a mirar a nuestro alrededor. La pregunta que queda flotando, y es un poco incómoda, es: más allá de este caso, ¿cuántos de las grandes narrativas que dan forma a nuestras propias vidas, las personales sobre quiénes somos, las culturales sobre cómo funciona nuestra sociedad, las nacionales, podrían ser también mitos cuidadosamente construidos? Y quizá la pregunta más importante: ¿qué tipo de murmullo, qué palabra fuera de lugar necesitaríamos escuchar para empezar a examinar con curiosidad los hilos que tejen esa construcción?